Si estás aquí, probablemente te dijeron que el Ozempic es peligroso y que el rebote es inevitable, o simplemente que tu metabolismo se va a arruinar para siempre si tú dejas el Ozempic. Déjame decirte algo que casi nadie tiene el coraje de afirmar. No hay nada más dañino en este mundo, en el tema de la salud, que el miedo mal explicado. La mayoría de estos avisos, estas alertas, estas precauciones, este sentido alarmante alrededor de las inyecciones milagrosas para bajar de peso, que tú escuchas cada vez con más frecuencia, no vienen de la ciencia, vienen de la confusión. Y yo te voy a mostrar lo que realmente pasa cuando tú dejas el Ozempic o cualquier otra de esas inyecciones para bajar de peso, que son comúnmente conocidas como las inyecciones GLP-1 en el ámbito médico. Te voy a ser completamente honesto. No existe el rebote de Ozempic, no existe el efecto rebote. Existe el rebote de un cuerpo que está desincronizado. Y esta es la palabra clave, una desincronización. Y eso nadie te lo explica. Muchas mujeres, a partir de los 40 años generalmente, viven con metabolismo lento, un peso totalmente rebelde, que no obedece muchas veces ni a la dieta ni al ejercicio físico. Entonces esto, adicionando la inflamación silenciosa que junto al cortisol cada vez se va haciendo más y más y más, esto provoca en el cuerpo de la mujer que está entrando en la perimenopausia una resistencia que en este caso, claro que el propio cuerpo se vuelve un caos. Entonces, cuando tú simplemente dejas de aplicarte la inyección que estaba calmando este caos, que estaba tapando todo lo que está dentro de tu cuerpo, obviamente que todo eso florece de nuevo. Pero no es por causa de los Ozempic. Esto es porque tú ya tenías este desbalance y cuando has dejado de utilizarlo, ha vuelto a aparecer. Y aquí viene la parte más contraintuitiva de todas. Lo que tú sientes al dejar el Ozempic no es un peligro en sí, es la fisiología normal de tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un problema de raíz que no ha sido resuelto y lo único que hacía el Ozempic es tratar de camuflarlo, arreglar el problema, colocar una manta. ¿Para qué? Para que no sigas sintiendo lo que estabas sintiendo. Entonces, lo más importante aquí, quédate conmigo, que yo te voy a dar la claridad que tú llevas años buscando para que puedas entender. Yo te voy a explicar paso a paso qué ocurre de verdad en tu propio cuerpo y sobre todo, si estás pensando dejar el Ozempic o dejar la inyección milagrosa, cómo puedes hacerlo de una forma saludable sin que pueda afectar ninguno de tus síntomas. Lo primero que vamos a tocar aquí empezando este tema es qué hace el Ozempic en tu cuerpo. Cuando una mujer me mira y me dice, doctor, siento que ya no tengo control sobre mi cuerpo, yo sé exactamente de lo que está hablando. Porque después de los 40 años, todo lo que es la saciedad se vuelve caprichosa. Simplemente hay un hambre emocional, una ansiedad a veces por comer, por tener muchos antojos, este ruido alimentario de cada vez quieres picar algo, cada vez tienes antojo de tal cosa. Entonces la persona empieza a aplicarse las inyecciones y por primera vez en años siente que este silencio aparece dentro de su mente. Ya no tiene los antojos, ya no tiene la necesidad de comer, muy poco tiene el peso. ¿Por qué? Porque esto que estaba aumentando el peso, como ya no tiene la necesidad de comer, han disminuido los antojos, entonces poco a poco empieza a reducir el peso y es ahí donde las personas piensan que es magia lo que está haciendo el Ozempic, que es una inyección milagrosa, que ha quitado todos los síntomas y adicionalmente me ha hecho bajar de peso. Pero no es magia, es que el Ozempic, el Wegovy, todas estas otras inyecciones que se engloban en el grupo del GLP-1, todas ellas reorganizan las señales de tu propio cuerpo. Y eso hace que tú no tengas los mismos síntomas que tenías antes. ¿Por qué? Porque es como decir que ahora hay un orden mucho más dentro de tu cuerpo. Y esto lo veo todos los días. Mujeres disciplinadas, fuertes, que han probado de todo, controles, ayunos, ejercicio, planes estrictos, pero nada funciona. Pero cuando empiezan a aplicarse la inyección, algo cambia. Es como que hace un clic y muchas, por ejemplo, dicen, doctor, por primera vez puedo pasar por la cocina sin picotear. Por primera vez puedo ir y no comer nada afuera hasta llegar en mi casa en la hora de la cena o en la hora del almuerzo. Y cuando me dicen estas cosas, entiendo por qué. Porque al dejar el Ozempic, ellas sienten miedo de que todas estas cosas que han dejado de sentir vuelvan a aparecer. Y este miedo es justificable, pero yo quiero que sepan que este miedo no es un miedo real. ¿Por qué? Porque sí puedes dejarlo, pero si haces los pasos
de la forma correcta. Es tu cerebro que está recibiendo al fin un mensaje claro y no quiere dejar de recibir este estímulo. Yo te voy a dejar un ejemplo para que entiendas este punto. Una mujer que lleva años con un metabolismo lento, un peso totalmente rebelde, no obedece a nada. Y ningún médico logra explicarla. Y todo lo contrario, cuando se hace exámenes, la dicen que está todo bien. Entonces, ¿cómo alguien que está en esta situación empieza a utilizar el Ozempic o alguna otra de estas inyecciones y siente realmente en su propio cuerpo que estos impulsos han disminuido, que el peso ha empezado a bajar, la inflamación, la hinchazón? Es como si alguien de la noche a la mañana apagara todos estos sentimientos, todos estos antojos, y cuando quiere terminar el tratamiento para poder seguir con su vida, tiene miedo que vuelva a aparecer todo eso. Ahí empiezan las preguntas. ¿Qué pasa si lo dejo? ¿Va a volver todo este problema que tenía antes? Y ahí empieza la verdad que casi nadie te cuenta. ¿Qué pasa cuando tú dejas el Ozempic sin miedo? Cuando una mujer dice, doctor, tengo miedo de dejar el Ozempic, lo primero que hago es tomar su mano, puede ser simbólicamente o literalmente, y decirle, mira, lo que vas a sentir ahora al dejar esta inyección es parte de tu filosofía, es parte de tu fisiología. Y eso no tiene que ser algo que te produzca miedo. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de ti. El Ozempic no nació dentro de ti. Entonces, si el Ozempic funciona, es porque está imitando algo que está dentro de tu cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es restaurar lo que está dentro de tu cuerpo. Entonces, el primer punto que quiero que entiendan es evitar el miedo. No vivir con miedo diciendo, si yo lo dejo ahora, todo esto va a volver. No, no es un efecto rebote, no es peligroso dejarlo. Lo que es peligroso es no resolver la causa por la que tu propio Ozempic interno no está funcionando. Entonces, lo segundo que va a aparecer es el ruido interno. Van a empezar a aparecer esos pensamientos constantes de querer comer, querer picotear, y muchas veces estas vocecitas que ya te empiezan a dar estos antojos hacen que, como tú no has tratado la raíz, empieces a comer, a picotear por todo el día y empieces a subir otra vez de peso. Y otro de los efectos de los Ozempic, que es actuar en los centros de la saciedad, se vuelve más lento y la digestión un poco pesada. Pero no porque estés dañada, sino que tu intestino vuelve a su funcionamiento normal. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón del rebote para que lo puedas entender? Quiero ser totalmente honesto contigo. El rebote no es culpa de los Ozempic y mucho menos es culpa tuya. El rebote sucede porque tu cuerpo está exactamente en el estado en el que estaba antes de recibir las inyecciones. Y si tú te acuerdas antes de recibir las inyecciones cómo estabas, te darás cuenta que solamente es la consecuencia natural. Y este periodo con el Ozempic lo único que ha hecho es camuflar la verdadera raíz. Entonces, he visto a muchas mujeres llorar pensando que fracasaron en el tratamiento solamente porque han subido 2 o 3 kilos al dejar el Ozempic. Y esto me parte el alma porque no estoy viendo un fracaso en ellas. No estoy viendo una persona que ha hecho las cosas mal, porque muchas veces han seguido el protocolo. Entonces, estoy viendo un cuerpo que está totalmente desincronizado, pidiendo ayuda. Entonces, el verdadero problema no es dejar el Ozempic. El verdadero problema es haber llegado a él con un cuerpo totalmente desincronizado, desorganizado por dentro. Entonces, esta desincronía hormonal profunda que tienes, esto incluye todo el estrés acumulado, el metabolismo lento, la mala digestión, todo esto son señales que hay un cuerpo mal equilibrado. Por eso siempre digo algo que incomoda a muchas personas. Si tú entras a los Ozempic desincronizada, cuando vas a salir vas a volver al mismo estado. Lo más importante no es tener miedo del rebote. ¿Por qué? Porque es un retorno biológico a tu estado anterior. Lo que tienes que hacer es tratar de restaurar esta sincronía interna. Y ahí es donde yo presento lo que cambia siempre a estas mujeres. La vida de mis pacientes es desincronizar y volver a sincronizar todo lo que es la vitalidad hormonal. Entonces, yo siempre, cuando intento hacerlas entender este punto y con mi ayuda, con mi asesoramiento, vuelven a organizar su medio interno, todo lo que hacen después empieza a dar buenos resultados. Así que, ¿quién tiene más riesgo de rebote? Cuando una mujer me pregunta, ¿será que yo tengo riesgo de tener rebote? Siempre le digo que no se trata de quién tiene más riesgo, se trata de cómo estabas antes, autoconocimiento. Si tú sabes cómo era tu situación antes de empezar, debes tener una idea de cómo será después que lo dejes. ¿Por qué?
porque el Ozempic no ha quitado el problema principal, no ha ido a la raíz. Entonces, quizás todo eso te suene demasiado familiar. Noches sin dormir, mala digestión, inflamación, cansancio, fatiga crónica, resistencia a la insulina, exámenes normales, pero tú no te sientes normal. Todo esto es lo que está pasando cuando las personas empiezan a tomar y muchas veces es lo que vuelve cuando ellas dejan de tomar las inyecciones. Entonces, ¿cómo podemos dejar el Ozempic y que no tengamos el miedo de tener estos rebotes? Entonces, lo más importante es que sepas que no se trata de la dosis, sino se trata de preparar tu propia biología. Y esta preparación comienza regulando el cortisol. Yo no hablo de unos consejos superficiales como meditar 2 minutos al día, respiraciones profundas. Yo hablo de un ritmo circadiano real. Tomar luz natural en la mañana, cenas más livianas, pantallas fuera en la hora de la noche de dormir, un cuerpo que pueda descansar cuando llega la hora de descansar y se sienta activo y con energía a la hora de trabajar. El segundo paso es reducir la inflamación. Es importante que después de regular el cortisol, reduzcas la inflamación silenciosa con una alimentación antiinflamatoria que sea sencilla para que lo puedas seguir y que sea realista, sin ningún tipo de dietas absurdas. ¿Por qué? Porque estos pequeños cambios que vamos a incluir son los que nos van a llevar al punto clave, que es activar nuestra microbiota interna. Entonces, muchos de esos puntos se sanan cuando esta inflamación desaparece. Y finalmente vamos a trabajar algo que casi todo el mundo ignora, que son las emociones alimentarias. Porque si tú usabas la comida para calmar el estrés, la ansiedad, la soledad, el cansancio o la sobrecarga mental, cuando tú vas a empezar a aplicarte estas inyecciones, va a silenciar estos síntomas, pero después va a volver. Entonces, si tú preparas y trabajas esto de las emociones, después más adelante vas a entender por qué no tienes que tener miedo del rebote. ¿Entiendes? Ahora que tú ya sabes realmente qué es lo que pasa con el tema del Ozempic, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo te controle más que tu propia biología? ¿Por qué no puedes hacer un ejercicio de autoconocimiento, escuchar lo que tu propio cuerpo te dice y tratar de reorganizarlo? Porque muchas de estas soluciones que vienen de fuera funcionan porque hay un componente dentro de nuestro cuerpo que hacía esta función y ya no lo está haciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que enfocarnos es cómo reactivar este componente interno. No es que sea malo el Ozempic, es que el Ozempic viene a tapar el problema y cuando tú lo dejes, si lo dejas, volverás al estado anterior. Entonces, lo más importante que quiero que sepas, tu cuerpo no está roto, tu cuerpo está desincronizado y cuando lo restauras, tu ritmo hormonal, tu digestión,